Bien, muchachos, gracias por estar aquí, bienvenidos, buenos días, gracias por levantarse temprano y acompañarnos en esta sesión. Vamos a empezar a ver, el día de hoy vamos a revisar el tema de medición y cálculo de errores. Y si tenemos oportunidad, vamos a introducirnos a la cuestión de los vectores, que es el siguiente tema que abarcaremos en la próxima semana, y hasta ahí vendrá tal vez nuestra primera evaluación parcial. Les comento en relación al asunto que plantearon con su profesor de matemáticas y del área. Ya hice la notificación a la jefa del área de básicas y ya pues me dijo que iba a darle el seguimiento que corresponda, que en este caso es hablar con su presidente de academia correspondiente, y pues él tendrá la encomienda de plantear esas situaciones al profesor. Y bueno, veremos en los próximos días, en el próximo contacto que tengan con sus profesores, a ver cuál es la situación, a ver si notan algún cambio, y cualquier cambio que noten, desde luego les agradecería que me lo hagan notar, ¿no? Para bien o para mal, para poder darle seguimiento. ¿Algún comentario, muchachos, al respecto? ¿Algo quieran a opinar, expresar antes de iniciar? Pues no creo, profe. No, profe, muchas gracias. No, profe. No, profe, No, muchas maestro. gracias. Bien, gracias, muchachos. Vamos a empezar entonces con nuestro tema del día de hoy. En la sesión pasada repasamos la cuestión de las ecuaciones dimensionales, y con eso cerramos esa parte. El día de hoy vamos a empezar con el nuevo tema, con la información que de hecho ya les mandé. Creo que ya tiene como una semana que tienen esa información. Era unas láminas que son las que normalmente yo utilizo para hacer mi clase en presencial, y un video por ahí para revisar. La pregunta es esta, muchachos. Quiero que me contesten con sinceridad. ¿Tuvieron la oportunidad de revisar ese material y ese video que tenían ahí disponible? No, profe. No, profe. No, la verdad El no. video no. Bien. No, profe. Ok, gracias por la sinceridad. Pero la idea, les repito, muchachos, es que yo les mando esa información para que ustedes, antes de llegar a esta clase, pues cuando menos hayan revisado un poquito de lo que vamos a ver en estas sesiones, para que ya vengan con alguna idea, aunque sea muy somera, de lo que vamos a revisar. Entonces les voy a pedir en lo sucesivo que se den esa oportunidad. Yo sé que tienen mucho trabajo, que tienen muchas tareas. Generalmente no les voy a mandar un documento de 10 o 15 páginas para leer. Será algo muy condensado, y que se den un tiempo de revisar ese material, ¿no? Aunque sea así muy por encima. De hecho, lo ideal es que esto que les paso son los apuntes prácticamente que van a tener en su cuaderno, que necesitan ir pasando a su cuaderno. Pero bueno, si no tienen la oportunidad de pasarlo antes de la sesión, pues posteriormente lo pueden hacer. Pero sí que lo revisen cuando menos, muchachos. Bueno, cuando menos que vean los videos que van acompañados, y que revisen ese material, para que lleguemos a esta sesión ya con un cierto conocimiento, con una cierta idea de lo que vamos a ver. Esa es la idea. Tenemos que venir ya a estas sesiones con un poco de idea de lo que vamos a ver. Pero bueno, por esta ocasión no se preocupen, solamente se los pido que en los siguientes materiales que mande, por favor los revisen. Traten de darles algún tiempo para revisarlos previo a la sesión. Sí, profe, Muchachos, una disculpa. Claro, profe. gracias. Entonces voy a compartir mi presentación de lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a empezar a platicar acerca de ella. Por aquí la tengo. Y el día de hoy vamos a hablar, les decía, de mediciones y teoría de errores. Y yo les preguntaría, ya me dijeron que efectivamente no han revisado el material, pero yo les preguntaría, muchachos, primero, para empezar, para entrar a este tema, si alguien tiene la idea de lo que es medir, ¿qué concepto tiene de lo que es medir? De su vida diaria, de lo que conoce, sabe qué es medir.
encontrar la longitud de alguna, de algún objeto. O, ¿sí? Ok, Rebeca, sí. Me dices, encontrar la longitud. Hablaste de longitud, muy bien. ¿Alguien más, muchachos, tiene alguna idea, algún concepto acerca de lo que es medir? Cualquiera es bueno, no, dense por la oportunidad de equivocarse, no hay problema. El chiste es aportar, muchachos, por favor. ¿Nadie más? Bueno, les pregunto entonces, de lo que tienen en la pantalla, muchachos, esto que está aquí de este lado izquierdo con todas las... ¿alguien lo ubica? ¿Alguien sabe qué es? Un flexómetro, ¿no? Ajá. Eso es algo que vemos muy cotidianamente, un flexómetro. Es un flexómetro como este que tengo aquí. Y es un flexómetro pues porque se puede doblar, ¿no? Es flexible y además está graduado. Y podemos con este medir. Y bueno, generalmente ustedes lo van a ver mucho, si ven a un trabajador de la construcción, a un carpintero, por ejemplo, es una de las herramientas básicas de cualquiera de esos oficios. Siempre va a estar, siempre tendrás un metro a la mano porque es una herramienta muy útil para él, para medir. ¿Y alguien identifica, muchachos, la imagen que tenemos del lado derecho? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Como un torno, ¿no? No, ¿alguna otra idea, muchachos? ¿Alguien lo ha visto por alguna parte esto? Yo sí lo he visto. Mi papá trabaja con uno de esos, pero no sé cómo se llama. Ah, ok. Gracias, Ocaña. Mira, efectivamente es un instrumento también de medición. Este instrumento se llama calibrador Vernier. Alguien le llama también pie de rey, no sé por qué, de dónde provenga la denominación, pero es un calibrador Vernier. Y efectivamente también es un instrumento de medición, pero básicamente este instrumento de medición sirve para medir, por ejemplo, el diámetro de tuberías, el diámetro exterior o interior de tuberías, o el diámetro de, cavidades, y por eso tiene estas salientes. Y en general es un equipo, un aparato de medición muy preciso, o mucho más preciso que un simple flexómetro, y que sirve para medir. Pero todavía no sabemos lo que es medir, y vamos a pasar entonces a las siguientes láminas para empezar a revisar ese concepto de lo que es medir, para llegar finalmente a la parte bonita práctica de esta sesión. Les voy a pedir, muchachos, no sé si lo leyeron por ahí en el mensaje de la reunión, que el día de hoy tengan a la mano algo con que medir, una hoja de papel, desde luego, una hoja de papel tamaño carta, y algo con que medir. Yo, por ejemplo, me traje aquí la cinta métrica. Esta se la tomé de su costurero a mi esposa, entonces tengo que tener cuidado porque de devolverla para no buscarme problemas después. Y entonces ustedes también pueden hacer lo mismo. También tengo mi flexómetro para medir. Si ustedes tienen una regla graduada, una escuadra graduada, ténganla a la mano, por favor, y su calculadora, porque la vamos a usar. Si no la tienen, pues váyanla consiguiendo. Lo que vamos revisando esto, muchachos. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Entonces, esta es la información que ya ustedes tienen en su les mandé ahí como material de la clase. Y lo primero que tenemos aquí es el concepto de medir. Lo que me dice esta lámina, que medir es comparar una cantidad física contra otra de la misma especie que se adopta como unidad o patrón de medida. Desde la antigüedad y desde siempre el hombre ha tenido necesidad de medir muchas cosas. Hace rato nos decía la compañera que es medir una longitud. En general hay muchas cantidades físicas que se pueden medir. Por ejemplo, podemos también medir la masa, la longitud, y lo podemos medir con estos instrumentos que ya les mostré. Pero, por ejemplo, si tenemos una báscula, podemos medir la masa de un cuerpo. Si tenemos un termómetro, podemos medir su temperatura. Y así podemos medir muchas cantidades físicas a través de diversos instrumentos. Pero en el pasado, que no había instrumentos de medición, pues había la necesidad de medir y se medía, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hizo el hombre para poder medir? Pues comparar contra cosas que conoce y que de pronto adopta como unidad de medida. Por ejemplo, si yo tengo aquí, bueno, actualmente esto no existía en la antigüedad, pero tengo aquí mi celular y yo quiero saber cuánto mide y no tengo un instrumento de medición a la mano, lo más práctico es que yo pueda hacer uso de de las propias partes de mi cuerpo para poder medir. Por ejemplo, yo puedo decir que este celular mide dos dedos índices, ¿sí? Si lo comparo contra mi dedo índice, veo que aquí caben dos veces mi dedo en este celular. Entonces, ya puedo decir que este celular mide 2 dedos índices. Y tal vez después pueda comparar mi dedo índice contra otro patrón y hacer una conversión de esa medición. Y entonces, eso significa medir. Vamos a comparar contra otra cantidad física de la misma especie. Por ejemplo, entonces yo ahorita lo hice con mi dedo, pero en el pasado, incluso, bueno, si quiero medir algo más grande, lo puedo hacer con mi mano y medirlo en cuartas. Puedo medir además con mi codo, puede ser también una unidad de medición. Mi brazo completo puede ser una unidad de medición. Incluso los pies pueden ser una unidad de medición, los pasos que doy pueden ser una unidad de medición para poder medir y comparar, tener la idea de qué tamaño es una cosa. En la longitud es en la cantidad física que más fácilmente se ve esto. Y de hecho, si ustedes leen un poquito de la historia de las medidas, por ejemplo, de las inglesas, la denominación de esa medida básica, fundamental de la longitud, que es el pie, pues proviene precisamente de que en alguna ocasión a algún rey inglés se le ocurrió que necesitaba medir algo y lo iba a hacer a partir del tamaño de su pie. Y entonces de ahí proviene esa denominación de la unidad de medición denominada pie. Efectivamente, a ese rey se le ocurrió que debía de medirse las cosas comparándola con el tamaño de su pie, que es el que se tomaba como patrón de medida. Entonces, pues eso es en general medir. Muchachos, medir es asociar un número, una cantidad física. Ahorita lo hice con mi celular. Dije que mi celular tenía dos veces mi dedo índice, entonces le asocié ese número 2 a esta cantidad física, que en este caso con la que estoy comparando es mi dedo índice, pero pudiera ser mi pulgar, pudiera ser de mi mano completa, la palma de mi mano o lo que sea. Entonces eso es medir, muchachos, comparar contra algo, una unidad, algo que tomamos como un patrón de medida. Por otra parte, esta misma lámina nos dice que tenemos dos tipos de mediciones directas, cuando se compara directamente una cantidad física contra el patrón. Por ejemplo, aquí dice medir el pizarrón, pero por ejemplo yo pudiera medir aquí el estuche de mis lentes. Si lo comparo con si lo mido con este flexómetro que está graduado en base a un patrón que se llama el metro, que es una pieza que se encuentra en alguna parte del mundo. Si ustedes leen por ahí van a ver que el metro patrón está en alguna parte del mundo bajo ciertas condiciones, y cuando yo quiero graduar un instrumento muy precisamente, pues tengo que acudir a ese patrón, y ese patrón me va a decir exactamente el tamaño que debe tener ese metro. Y entonces esa es una medida directa, porque yo puedo medir aquí con este flexómetro la cantidad de centímetros, incluso de milímetros que tiene este cuerpo. Eso es lo que llamamos mediciones directas, cuando yo aplico el instrumento de medición y mido directamente. Pero hay otro tipo de mediciones que se denominan mediciones exactas, y que dice que se obtienen cuantificando, es contando el número de elementos. Por ejemplo, aquí me dice que contar el número de alumnos. Yo puedo contar el número de alumnos que tengo conectados a esta sesión, alrededor de 40, 42. Y los tengo que contar. Cuando los cuento, pues estoy haciendo una medición exacta, porque solamente voy a contar 42 alumnos. No puedo decir que hay 42.5 alumnos, aunque hay algunos que están a medio dormir, tal vez haya 42.5. Hay algunos que están presentes, pero también están ausentes, están conectados, pero están haciendo otra cosa.
Y entonces, pero yo cuando los cuento, estoy haciendo una medición exacta. Entonces, cuando cuantifico, entonces me mido exactamente. Voy a continuar, muchachos. Si hay alguna duda, algo que tengamos que aclarar, muchachos, les pido por favor que inmediatamente activen su micrófono y me lo hagan saber, por favor. Voy a pasar a mi siguiente lámina. Y entonces, voy a ver que siempre que yo mido, independientemente del instrumento que mida, independientemente de qué tan preciso, qué tan bueno sea, siempre existe algo que llamamos un error. Entonces, siempre hay error en las medidas. Cuando yo mido cualquier cosa, cualquier cantidad, siempre hay un error. Y este error se define precisamente como una diferencia entre el valor que medimos, el valor que obtenemos al medir, y el valor verdadero que tiene eso que estamos midiendo. Si hay una diferencia entre eso, que de hecho siempre la hay, siempre hay un error en la medida. Y esa diferencia es lo que denominamos el error. Algo que debemos saber de estos errores es que estos errores existen siempre. O sea, independientemente de que también hagamos una medición, siempre va a haber error. Lo que necesitamos de estos errores es que necesitamos entender de dónde provienen, es decir, cuál es su naturaleza. Si se debe a los instrumentos, si se debe a quien opera los instrumentos. Y además debemos de entender, muy importante, debemos de saber de qué magnitudes, de qué tamaño tiene ese error. Cuando nosotros entendemos y podemos identificar esas dos cosas, entonces vamos a decir que podemos tener un buen resultado cuando hacemos una medida. Independientemente de que tenga error, vamos a decir que también obtenemos buenos resultados. ¿De qué dependen esos errores? Ya comentaba yo, pues del aparato que usemos para medir y de qué tan hábiles seamos como usuarios de ese aparato. A veces no tenemos la precaución, no tenemos la habilidad para usar un aparato de medida y eso conduce a que se cometa un mayor o menor error. Entonces, muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. No, profesor. Si voy muy rápido, también me avisan, profe. porque luego me emociono y me sigo de frente. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, Vale, profe. gracias. Profe, bien. Vale, voy a seguir entonces, muchachos. Quiero llegar a la parte práctica, que es la que me interesa, pero necesitamos esto como soporte. Bien, entonces, en cuanto a los errores que se cometen al medir, cuando yo realizo una medición, hay dos tipos de errores que puedo identificar. Básicamente, los errores que se denominan errores sistemáticos, y estos errores sistemáticos dice que siempre se manifiestan por igual en todas las medidas. Un ejemplo de estos errores sistemáticos puede ser que una regla esté graduada, la graduación de la regla esté borrosa y por esa situación yo no pueda medir adecuadamente, pero siempre que mida con ese instrumento, siempre voy a cometer el mismo error porque se debe a que ese instrumento no tiene una buena característica en su graduación. O desajuste del instrumento, muchachos, ustedes han oído hablar de los... Están descalibradas, ¿no? Descalibradas, sí, de las gasolineras que venden litros de menos del litro, ¿no? Entonces, pues desajustan sus instrumentos de manera intencional para que te vendan menos líquido del que marcan realmente sus agujas despachadoras, ¿no? Y entonces ese es un desajuste del instrumento que siempre se va a manifestar en igual, siempre te van a dar gasolina de menos. Lo mismo ocurría en los, antiguamente en los, no sé, en las recauderías, donde cuando ibas a comprar las cebollas, los jitomates y las zanahorias, el recaudero, el que era mañoso, pues desajustaba su báscula y de tal manera que cuando te... Y todavía, profe. ¿Todavía? Bueno, es que Sí, ahora es un poco más difícil con las básculas que se rellena utilizan, pero puede ser que igual sea. luego los de las tortillas, ¿no? En las tortillas sí es muy común. Siempre se busca pues la manera de sacar ventaja y entonces ahí lo que siempre va a pasar es que te van a estar dando menos de la cantidad que aparentemente están pesando, pero eso es un error sistemático, siempre se comete en la misma dirección. Bien, y hay errores de otro tipo que se llaman casuales o fortuitos. En este caso, estos errores casuales o fortuitos pueden cometerse en los dos sentidos, es decir,
puedo medir de más o puedo medir de menos. Y esos errores casuales o fortuitos tienen varias fuentes de donde provienen. Aquí me dice en primera instancia que pueden ser personales, es decir, puede ser que los cometa la persona. Como ejemplo de los errores que puede cometer la persona está confundir los valores a las graduaciones. Es decir, alguien está usando esta cinta, ¿cómo se llama? Métrica. Cinta métrica, perdón. Y efectivamente, por un lado está graduada en centímetros, pero por el otro lado está graduada en pulgadas. Entonces, si alguien confunde y mide con el lado de pulgadas y dice que son centímetros, bueno, pues ese es un error personal, es un error que comete una persona que no está fijándose adecuadamente en la escala en que está midiendo. Hay errores que se llaman de paralaje, es decir, si yo estoy midiendo aquí algo que está aquí del lado donde está mi dedo, perdón, no se ve, voy a hacerlo más corto. Si yo quiero medir una medición que está aquí de este lado y estoy colocado en esta posición, pues no voy a poder medir adecuadamente lo que está aquí. Esto es un error de paralaje. Para que yo mida lo que está aquí, debo de colocarme frente a esta medición y entonces no cometeré un menor error. Pero si lo quiero hacer desde aquí, medir lo que está de este lado, pues ahí voy a cometer un error que se llama error de paralaje. No me coloco en una posición adecuada para medir, para ver la escala. Y entonces, bueno, también puede ser falta de habilidad. Puede ser que yo no sepa manejar cómo manejar este flexómetro y de pronto, si quiero medir esto, pues lo voy a hacer a lo mejor en diagonal. Y entonces, pues ya estoy ahí introduciendo error, no estoy midiendo adecuadamente. Tengo que medir, hacer uso de la pestañita que tiene para sostenerlo y entonces voy a medir adecuadamente, pero si lo hago en diagonal, pues ya estoy introduciendo ahí un error. Todos esos son errores que se deben a falta de habilidad de quien mide. Pero además puede haber errores debido al instrumento, por imprecisión del mismo o por desajuste, que ya lo mencionábamos arriba. También ese desajuste puede ser una causa fortuita. Y además hay errores circunstanciales, es decir, dependen de las condiciones en que se realiza la medición, porque incluso el clima, ahora sí que el clima que haya en ese momento va a afectar la medición, ¿no? Si hace frío, si hace calor, si hace demasiado frío, si hace demasiado calor, si está lloviendo, si hay mucha humedad, las cosas o los cuerpos físicos se afectan. ¿Alguien tiene una idea, muchachos? ¿Alguien sabe qué pasa cuando hace mucho calor con una pieza metálica, por ejemplo? Se expande, ¿no? Se expande, se hace muy grande, y cuando hace frío, se contrae. Se hace pequeño. Entonces, siempre eso va a estar afectando lo que estamos midiendo. Entonces, nosotros estamos pensando que estamos midiendo esto en este momento que hace frío, y resulta que lo medimos más tarde cuando hace calor, y resulta que es más grande, pero bueno, esa es una situación que está fuera de nuestro control, pero que debemos de saber que afecta la medición que estamos realizando. Incluso la lluvia también da cosas, en algunos aparatos que son sensibles, sus componentes, el hecho de que haya mucha humedad, pues afecta alguno de los componentes y entonces va a ocasionar que se mida erróneamente. Pero bueno, llegamos aquí a la parte más interesante, porque es donde vamos a poder cuantificar ese error, es decir, encontrar de qué tamaño es ese error que estamos cometiendo al hacer una medición. Y ese es el objetivo principal de esta sesión, determinar los tipos de errores, cuantificarlos, es decir, encontrar su tamaño, para saber qué tanto me equivoco al hacer una medición o qué tanto es el error que estoy cometiendo al hacer una medición. Y entonces, si revisamos esta lámina, muchachos, lo primero que debo de identificar es que existen errores que se denominan errores absolutos. Y los errores absolutos, como están definidos aquí estoy revisando este punto, el error absoluto que está al centro. El error absoluto se simboliza con una letra E mayúscula y abajo el AB de absoluto. Puede ser minúscula o mayúscula, aquí lo tengo como A. Entonces aquí simbolizo el error absoluto así.
Y el error absoluto dice que se obtiene restando el valor de la medida que voy a representar con una letra X, como está indicado aquí, el valor que estoy midiendo con esta letra X, a la media aritmética. Y en este punto me quiero referir a ustedes, muchachos. ¿Alguien sabe lo que es la media aritmética? ¿Una idea? Es la mitad de... No. ¿Es el promedio de diferentes medidas? Ok, sí. Efectivamente, en la media es un término con el que estamos muy relacionados, pero no lo conocemos así. Generalmente cuando hablamos de ello, hablamos del promedio. Todo el tiempo lo estamos usando, muchachos. Todo el tiempo estamos diciendo, saqué 5 en el primero, 4 en el segundo, y entonces necesito sacar 9 en el tercero para alcanzar un promedio de 6. ¿No les ha pasado eso, muchachos? Sí, obvio, siempre. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos en ese contabilizar y en ese hacer pronósticos y hacer promedios para ver cómo vamos a salir. A lo mejor no estamos promediando 6, a lo mejor 7, 8, 9, pero siempre estamos Pero haciendo eso. ya pasaste, ¿no? Ya, es como... Ya llegando al 6, ya lo demás es ganancia. Entonces, así es, muchachos. Esta media aritmética que está simbolizada con esta letra X, con una rayita arriba, es lo que llamamos la media aritmética o el promedio. Entonces, aquí me dice la expresión que el error absoluto es restar la media de una serie de valores restar la medida a la media de una serie de valores. Es decir, aquí tengo la media o el promedio, la media aritmética o el promedio, y a ello le voy a restar la medida que haga yo, y entonces voy a obtener con eso un error absoluto. Esto me va a decir qué tanto me equivoqué, qué tanta diferencia hay entre el promedio de las medidas y la medida que yo realice. Y eso es lo que denominamos el error absoluto. Después de este error absoluto son dependientes, por eso lo vemos en este orden. Viene definir lo que es el error relativo, este error que estoy marcando del lado izquierdo, que es voy a simbolizar con la letra E y la palabra o las 3 siglas abajo, rel, para decir que es relativo. Y entonces vamos a ver a qué es igual este error relativo. Me dice que se obtiene dividiendo el error absoluto, que es este primero que calculé, que ya tengo indicado arriba, dividiendo ese error absoluto entre la media aritmética, es decir, otra vez entre este mismo valor, que es el promedio de las medidas. Entonces, si yo sumo, bien, me quedan 10 minutos para esta sesión, muchachos. Si yo resto el valor absoluto, divido el error absoluto entre la media, entonces voy a obtener el error relativo. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué significan estas dos rayitas al costado de una cantidad, muchachos? El valor absoluto, que El valor siempre absoluto. debe de dar positivo. Ajá, estas rayitas me indican que cualquier cantidad que esté aquí dentro, yo la debo de tomar como positiva. Si hubiera una cantidad negativa, pues su signo va a desaparecer y entonces no lo voy a tomar en cuenta. Y entonces, una vez que ya calculé esto de arriba, pues voy a dividir entre el promedio y obtengo el error relativo. Una característica de este error, bueno, no hablé del otro, una característica de este error es que no tiene unidades. Eso es importante e interesante que lo recuerden. Generalmente son preguntas de examen. No tiene unidades. ¿Por qué no tiene unidades? Porque estoy dividiendo una cantidad entre otra cantidad de la misma especie, entonces aquí las unidades se van a reducir o se van a eliminar, como lo queramos interpretar. Mientras que acá arriba lo que estoy haciendo es restar dos cantidades de la misma clase, entonces aquí esto sí tiene unidades. La característica de este error absoluto es que puede ser positivo o negativo. Y la característica del error relativo es que no tiene unidades. Este es sin unidades. Y después viene, muchachos, el error porcentual. Me dice que este error porcentual se obtiene multiplicando por 100 el error relativo. O sea, si ya llegué del error absoluto al error relativo, entonces puedo calcular el error porcentual, que voy a simbolizar de esta manera. Error y la P de porcentual. Y lo voy a obtener multiplicando el error relativo que obtuve arriba por 100. Y de esta manera obtendré lo que se llama el error porcentual. Y desde luego la característica de esto es que se va a expresar en porcentaje. Me dice qué tanto por ciento me equivoqué.
al final, eso es lo que me dice este error porcentual. Entonces, muchachos, hasta ahí alguna pregunta. Tenemos 10 minutos, vamos a plantear cuando menos el problema, el ejercicio en los siguientes minutos. Pero ahorita me interesa aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna observación a este respecto? Siempre vamos a empezar por el error absoluto. Perdón, si me repites. Siempre vamos a empezar por el error absoluto. Así es, porque los demás se desprenden de él. Si no hemos calculado el error absoluto, no podemos calcular el relativo, y si no calculamos el relativo, no podemos calcular el porcentual. Entonces, siempre va a ser el primero el error absoluto. Vamos a un ejemplo, a ver si clarificamos un poquito esto, muchachos. Recuerden, este material se los voy a hacer llegar. Si me es posible, inmediatamente terminando la sesión, para que lo tengan, y en su momento publicaré la clase en el canal de YouTube, ¿no? Para que la puedan repetir las veces que consideren necesario. Bien, muchachos, entonces vamos a este ejemplo, a este ejercicio que tengo aquí ya planteado. Es una tablita en donde vamos a hacer nuestro cálculo de errores. Aquí tengo un lapicito, que es lo que voy a medir. Ese es mi objeto que yo voy a medir. Voy a realizar 4 mediciones. Y voy a pedir a alguien que mida. Entonces yo le voy a pedir a mis auxiliares, tengo como auxiliares este día a Hugo, a Paco y a Luis. ¿Alguien sabe quién es Hugo, Paco y Luis, muchachos? Sí, profe, yo ¿He los oído hablar de conozco. Hugo, Paco y Luis? ¿Están ahí, muchachos? ¿Sí? ¿Quiénes son? Y los patitos de... Los patitos de... Son los sobrinos del Pato Donald, ¿no? Ajá, exacto. Sí. Exactamente, son los sobrinos del Pato Donald. Entonces ellos son los que me ayudaron a medir este lápiz. Y entonces, pues vamos a ver qué tan bien midió Hugo, Paco y Luis. Vamos a comparar sus medidas. Pero yo necesito una cuarta medición, y como nada más hay 3 sobrinos del Pato Donald, pues necesito otro auxiliar, que en este caso convoqué a Campanita. ¿Alguien sabe quién es Campanita? Sí. Sí. La compañera de Peter Pan. Recientemente la conocen como Tinkerbell, pero ella es una hadita que vuela, ¿no? Tiene sus alitas, es muy pequeñita. Y bueno, también me ayudó a medir este lápiz. Desde luego, para eso utilizamos un instrumento de medición. Voy a suponer que es una regla graduada con la que todos y cada uno de ellos midieron este lápiz. Entonces, por ejemplo, Hugo obtuvo que este lápiz tenía, no sé, a ver si me acuerdo, Hugo dice que este lápiz tenía 19.8 centímetros. Eso fue lo que midió Hugo. Y Paco midió 19.7. Y cuando le tocó el turno a Luis, él midió que este lápiz medía exactamente 20 centímetros. Bueno, estoy hablando de centímetros porque les proporcioné una regla graduada en centímetros, y entonces voy a poner aquí las unidades de esa... perdón, es que de pronto se me pierde el cursor. Tengo mucho reflejo. Son centímetros, y Paco midió 20 centímetros exactamente, pero la que le costó más trabajo es a Campanita, porque Campanita, como es muy pequeña, bueno, tuvo que colocarse aquí para ver si el lápiz estaba bien puesto y leer aquí, ¿no? Estas son sus alitas. Entonces, tuvo que medir y luego volar para acá y venir a ver aquí del otro lado para poder ver cuál era la medición. Entonces, Campanita le cuesta más trabajo medir con este instrumento porque ella es muy pequeña y pues comete más error cuando mide, de tal manera que Campanita, cuando midió, pues solamente encontró que este lápiz, de acuerdo a lo que ella midió, pues medía, 19.5 centímetros. Y entonces, como veo, hay diferencia entre la medición que realiza cada uno, y esto me da la idea. De hecho, ya sé que
siempre que midan va a haber un error. Van a cometer un error. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar el error absoluto que comete cada uno de ellos. Y si se acuerdan, para llegar al error absoluto, lo que tengo que hacer es, este error absoluto es el resultado de restar al promedio, restarle la medida. Esto que tengo aquí en esta columna, esto precisamente es la medida, pero me hace falta el promedio. Necesito calcular el promedio. ¿Cómo calculo el promedio de estas medidas, muchachos? Se suman todos y se dividen Lo entre sumas todas los y lo integrantes. divides entre cuatro. Sí es, muy bien. Se suman todas las cantidades y las divido entre la cantidad de cantidades que sumo. Esto lo voy a expresar matemáticamente así. La media es la sumatoria de todas las medidas que son X, desde la primera medida, desde la medida 1 hasta la N, hasta las que tenga, entre precisamente el número de elementos que medí. Y entonces esto va a ser igual a la suma de todas esas cantidades, que son 19.8, que es lo que midió Hugo, centímetros, más, bueno, voy a omitir los centímetros por causa de ahorrar tiempo, 19.7, aunque realmente siempre los debemos de poner, 19.7, quiero que estén atentos con su calculadora para que me ayuden a hacer la suma, por favor, más 20, que fue lo que midió Luis, más 19.5, que fue lo que midió Campanita. Y entonces si yo sumo todo eso y lo divido entre el número de cosas que sumé, en este caso 4 longitudes de lápiz, entonces entre 4, eso voy a obtener el promedio. ¿Alguien me dice cuánto es la suma de arriba, muchachos? 19.75. 19.75 y entre 4. Ese ya es el total. Este ya es el total, profe. Ah, bueno. La suma de 19.75. arriba era 78. Ok, bueno, arriba era la suma y entre 4 me da 19.75, gracias. Entonces, muchachos, se va a acabar esta sesión. Recuerden que se termina automáticamente, nos reconectamos en un par de minutos y seguimos. Vamos a ver cómo aplicamos esto al cálculo de errores. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí, muchachos, aprovechando los 20 segundos que nos quedan? No, maestro. Profe. ¿Vamos bien? Bueno, entonces se termina la sesión.